Hoy vamos a hacer moldes para pan dulce o panetone en casa de distintas medidas para que no te quedes sin hacer tu pan dulce porque no tenés el molde. Vamos a necesitar papel madera, papel manteca, tijeras, compás, una regla y engrudo que más adelante te voy a enseñar cómo hacerlo. Voy a arrancar con el molde para 1 kilo, es de 18 centímetros, por lo tanto trazo una línea de 9 centímetros para establecer el radio de este círculo y acá les dejo las medidas de base del molde. Para el de kilo van a necesitar un diámetro de 18 centímetros. Para el de 750 gramos son 15 centímetros. Y para el de 500 gramos son 13 centímetros. Ahora lo recortaremos a este papel madera que no va a estar en contacto con el panetone, con la masa del panetone. Es simplemente la estructura que nos va a dar consistencia a nuestro molde. Luego cortaremos los mismos círculos pero en el papel manteca. Es muy bueno hacer este trabajo en cantidad y hacerse de su stock de moldes de pan dulce para las fiestas que vienen. En este caso yo voy a hacer 3 medidas, una de kilo, una de 750 y una de 500 gramos. Ahora vamos a hacer las paredes del molde, pero para eso vamos a recurrir a las matemáticas. Tenemos que hacer una cuenta, multiplicar el diámetro de nuestra base de pan dulce por 3.14, que es la famosa pi en matemáticas, y eso nos va a dar el perímetro que necesitamos para cubrir la base del molde. En este caso fueron 56,52 centímetros y también le vamos a agregar una solapa de 2 centímetros que nos va a servir para montar y pegar el molde. Acá arriba van a tener todas las medidas que van a necesitar para cada una de las variedades de kilo, de 750 y de 500 gramos. Y también cada molde va a llevar una altura distinta, pero ahora vamos a cortar aproximadamente 18 centímetros y luego las vamos a adaptar. Acá arriba está la altura que tiene que tener cada molde de pan dulce. Ustedes pueden parar la grabación y copiar esa altura o también en la cajita de descripción van a tener toda la información de cada uno de los moldes. Aquí ya corté el rectángulo que va a ir a la base, pero antes tenemos que hacerle una solapa abajo y los dientes para poder pegarlo en la base de cartón o de papel madera, que es este caso. Aproximadamente esa base la vamos a doblar y hacer una pestaña entre 2 y 3 centímetros. Cortaremos con una tijera estos dientes aproximadamente entre 1,5 centímetros y 2 hasta completar toda la tira. Formaremos el círculo y ya estamos en condiciones de armar nuestro molde de pan dulce o panetone con las 3 cosas, las 2 bases y las paredes. Pero antes hagamos el engrudo. Para ello vamos a necesitar media taza de agua, una cucharada de harina. Esto lo vamos a revolver bien para sacarle todos los grumos. Y cuando no tenga más grumos, lo vamos a llevar a la cocina y lo vamos a cocinar hasta que rompa el hervor y 1 minuto más. Y vamos a obtener esta consistencia, lo vamos a dejar enfriar y este va a ser nuestro pegamento que no es tóxico para nuestros panes. Ahora en nuestro círculo de papel madera colocaremos todo alrededor el pegamento del engrudo. Y allí vamos a ir pegando con mucha paciencia y esto es cuestión de práctica, gente. Van a ir colocándolo y con sus manitos van a ir doblando el papel y van a ir formando el molde. Por supuesto que esto es cuestión de práctica, van a ver que el primero les va a costar un poquito, pero ya los próximos les van a resultar mucho más fáciles. Nos queda ahora también ponerle pegamento o el engrudo a nuestra solapa para poder unir todo el contorno. Y ya casi está nuestro molde, solo falta agregarle la base. Así no tiene contacto el papel madera con el pan o con la masa del pan dulce. Pincelaremos el fondo con engrudo
y ya pondremos la base de papel manteca para terminar nuestro molde. Hay que presionar un poco para que tome contacto los papeles con el engrudo y esto lo dejaremos secar de un día para otro mejor y ya tienen así el molde para el pan dulce. Les sugiero hacer cantidad de estos moldes, ahí ven la base cómo queda y le da la solidez a este molde. Y bueno, acá les voy a mostrar el molde grande, el de 18 centímetros, el anterior era el de 7,50. Van a ver qué fácil que es con la solapa un poquito más chiquito los dientes, porque al hacer más grande no se puede hacer tan grande esos dientes. Se hace sumamente fácil y además es un poco más de práctica. Para rellenar estos moldes con recetas originales, acá les voy a dejar la receta del pan dulce pero salado. ¿Alguna vez lo vieron? Es riquísimo. Y también les dejo la receta del pan dulce de la abuela, que también es muy rica. Si este video les resultó de utilidad, regálennos un like porque nos ayudan un montón. Y no olviden suscribirse al canal porque así podemos crecer y subir más contenido. Y ahí nomás, al lado de la suscripción hay una campanita, tocala y activala para que te avise cuando subimos más contenido. Y mirá cómo quedaron estos 3 moldes, muy buenos. Y acá les dejo un adelanto de esas recetas que se las dejamos más adelante. Este es el pan dulce salado, el que nosotros hacemos y acompañamos con fiambres en oportunidad de las fiestas de fin de año. Miren qué maravilla. Y miren, estos pan dulces con distintas variedades de frutas secas y frutas abrillantadas por dentro y sin frutas, glaseados y cubiertos con cerezas al marrasquino, nueces, almendras. Son una delicia. Y miren la esponjosidad de este pan dulce. Como siempre les decimos, a volar. Y no se olviden de dejarnos su like. Miren qué lindos que están. Les vamos a dejar aquí más contenido para que sigan viendo. Acá hay 2 videos más. Y será hasta el próximo video. Somos Experiencias R y a volar.